Capítulo 3. ¿Qué es el eneagrama y para qué sirve? Hay tantos caminos para conocerse a uno mismo como seres humanos hay en este mundo. Estar verdaderamente bien con nosotros mismos es una simple cuestión de sabiduría. Y aunque es cierto que puede aprenderse sin ayudas externas, existen algunas herramientas psicológicas que contribuyen a facilitar, profundizar y acelerar este proceso de autoconocimiento. El eneagrama es una de ellas. Es como un manual de instrucciones de la condición humana mediante el que podemos comprender las motivaciones profundas, muchas veces inconscientes, que hay detrás de nuestras conductas y actitudes. También podría describirse como un mapa de nuestro territorio emocional. Cuando visitamos una ciudad que no conocemos, utilizamos un plano geográfico a modo de orientación y referencia. Sabemos que este mapa no es la ciudad en sí misma, pero nos es muy útil para movernos por ella, así como para volver al centro cada vez que nos perdemos. De la misma manera, el eneagrama es un mapa de nuestra personalidad. Esto no quiere decir que describa exactamente todo lo que pasa en nuestro interior, pero sí puede ayudarnos a descubrir a modo de orientación y referencia nuestro lado oscuro, el ego, y nuestro lado luminoso, el ser. Es importante señalar que cada una vez nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cómo recuperar nuestro equilibrio, ya no precisamos de este mapa. A su vez, el eneagrama vendría a ser como una balsa. La podemos utilizar para cruzar el río que nos separa de la orilla de la ignorancia, la incomprensión y la confusión en la que puede que nos encontremos en estos momentos, hasta la orilla de la sabiduría, la comprensión y el discernimiento donde nos gustaría estar. Eso sí, una vez cruzamos de un lado al otro, la balsa se queda en el río. Cargarla y llevarla con nosotros el resto del camino implicaría caer en el dogma y el fanatismo. El eneagrama es una herramienta tan útil y práctica que en la actualidad está siendo utilizada por psicólogos y psiquiatras, psicoanalistas, coach y demás profesionales de la psique humana, a fin de darle un enfoque más objetivo y resolutivo a sus terapias. También está siendo usada por los departamentos de recursos humanos de cada vez más empresas para desarrollar la inteligencia emocional de las personas que trabajan en ellas. Incluso es empleada por cada vez más guionistas y escritores para crear personajes más profundos y verosímiles. Lo mejor de todo es que no hace falta ser ningún experto para poder utilizarla. Tan solo es necesario tener la curiosidad y la voluntad de comprometernos con nosotros mismos, con nuestro propio desarrollo personal. 9 modelos mentales. La palabra eneagrama significa en griego 9 líneas, principalmente porque describe a grandes rasgos 9 tipos de personalidad, cada uno de los cuales cuenta con su propio modelo mental, es decir, el esqueleto psicológico desde el que se originan los pensamientos y donde se instalan las creencias, los valores, las prioridades y las aspiraciones que constituyen nuestra personalidad. Así, el modo mental vendría a ser como una lente a partir de la que filtramos la realidad neutra de forma completamente distorsionada y subjetiva. Más allá de condicionar nuestra manera de mirar y de comprender la vida, este esqueleto psicológico también determina qué nos mueve a ser como somos y a hacer lo que hacemos. ¿Cuáles son nuestros principales rasgos de carácter, incluyendo nuestros defectos y virtudes? ¿En qué aspectos externos solemos basar nuestro bienestar y felicidad? ¿De qué tenemos miedo y de qué huimos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cualidades innatas? ¿Cómo queremos que los demás nos vean? E incluso, ¿cuál es la piedra emocional con la que tropezamos una y otra vez a lo largo de nuestra vida? Es decir, la raíz de la mayoría de nuestros problemas emocionales y conflictos existen. Aunque es imposible encontrar a dos seres humanos con el mismo color de ojos, en general estos son, a grandes rasgos, de 5 colores distintos: marrón, negro, gris, verde y azul. Del mismo modo, si bien cada uno de nosotros cuenta con un modelo mental único e irrepetible, se ha demostrado que existen formas comunes de percibir e interpretar la realidad. Tras realizar miles de entrevistas y de test psicotécnicos, los expertos de eneagrama han constatado científicamente que existen 9 esqueletos psicológicos genéricos, cada uno de los cuales marca una tendencia de pensamiento y de comportamiento.
A pesar de que las circunstancias sociales, culturales y económicas en las que hemos nacido son importantísimas para comprender por qué somos como somos, nuestra forma de ser viene dada, sobre todo, por la estructura del modelo mental con la que nacimos. Para verificar esta afirmación, basta con echar un vistazo a la conducta de los miembros de una misma familia. Pongamos por caso el de una pareja con 9 hijos, dado que se han desarrollado en la misma sociedad. A todos ellos se les ha impuesto un mismo condicionamiento, y al haber sido educados bajo un mismo techo, también han recibido en mayor o menor medida la misma influencia por parte de sus padres. Sin embargo, ya desde pequeños, cada uno de los 9 hijos suele desarrollar un tipo de personalidad diferente a la de sus hermanos. Unos son más extrovertidos y otros más introvertidos. Unos son más dependientes y otros más autónomos. Unos son más miedosos y otros más atrevidos. Unos son más movidos y otros más tranquilos. En definitiva, cada uno de ellos piensa, siente y se comporta de un modo diferente. Aunque todos ellos han sido educados bajo un mismo paradigma socioeconómico, cada uno lo ha interpretado y procesado de forma subjetiva, acorde con su modelo mental particular. Y esto, a su vez, es lo que ha marcado la creación de su personalidad. Por eso, frente a una misma circunstancia, como por ejemplo el divorcio de sus padres, la entrada en el desempleo o el nacimiento de un hijo, cada uno de los 9 hermanos, en función de su esqueleto psicológico, realizará una interpretación subjetiva de este mismo hecho, obteniendo un resultado emocional diferente en su interior. En este sentido, para descubrir qué es lo que verdaderamente necesitamos para ser felices, sentirnos en paz y aprender a amar, sean cuales sean nuestras circunstancias externas, es interesante, por no decir imprescindible, conocer y comprender el funcionamiento de nuestro modelo mental. Y esto es precisamente lo que puede aportarnos el trabajo interior realizado por medio de la herramienta del eneagrama. Un símbolo milenario de origen misterioso. Diferentes investigadores constatan que en este símbolo de origen milenario se condensa gran parte de la sabiduría universal, procedente de diferentes tradiciones espirituales y religiosas, con los últimos descubrimientos realizados en Occidente, liderados por la física cuántica y la psicología transpersonal. Aunque existe mucha confusión acerca de sus orígenes, lo que sí se sabe con certeza es el nombre del primer autor que manejó esta herramienta, el místico armenio-griego George Ivanovich, fundador durante la primera mitad del siglo XX de un grupo llamado Seeker After Truth, buscadores de la verdad. Él explicaba a sus discípulos que el símbolo del eneagrama representaba 3 leyes mediante las cuales se rige nuestra existencia. El círculo, que simboliza la idea de que todo lo creado forma parte de una misma realidad. El triángulo, equilátero central, que enseña que cada una de estas creaciones interdependientes está compuesta a su vez por una trinidad, como el hecho de que las cosas no solo son blancas o negras, sino que también pueden ser grises. La hexada, una figura abierta de 6 lados que muestra que el cambio y la evolución son lo único que permanece con el paso del tiempo. El relevo de todas estas investigaciones lo tomó años más tarde el sabio boliviano Óscar Ichazo, que en la década de 1950 llevó a cabo un hallazgo extraordinario. Descubrió la conexión existente entre el símbolo del eneagrama y los diferentes tipos de personalidad, estrechamente relacionados con las 9 principales pasiones de la condición humana: ira, soberbia, vanidad, envidia, avaricia, cobardía, gula, lujuria y pereza, 7 de las cuales son conocidas como los pecados capitales. Gracias al psiquiatra chileno Claudio Naranjo, uno de los principales discípulos de Ichazo, a partir de la década de 1970, el eneagrama fue democratizándose por Estados Unidos y Europa, convirtiéndose en la herramienta de psicología práctica que conocemos hoy en día. En España, por ejemplo, el primer libro se publicó a finales de la década del 1990. Entre los seguidores de la obra de Ichazo y de Naranjo destacan otros importantes autores contemporáneos como Robert Oates, Don Ricard Rissot, Ruth Hudson, Helen Palmer, Sandra Maitri, Isabel Salama y Maite Melendo, de quien aprendí el eneagrama a principios del 2005. Del ego al ser.
Desde la perspectiva del eneagrama, cada ser humano es único y diferente, pero todos nacemos a partir de una energía común, materializada mediante 9 cualidades o virtudes inherentes a nuestra naturaleza: serenidad, humildad, autenticidad, ecuanimidad, desapego, coraje, sobriedad, inocencia y proactividad. Aunque estos 9 rasgos innatos forman parte de nuestra condición humana, uno de ellos es el que determina, en mayor o menor medida, nuestra verdadera esencia. Eso no quiere decir que dos personas con un mismo eneatipo sean iguales, pero sí que contarán con una serie de patrones de conducta muy parecidos, determinados por el modelo mental o esqueleto psicológico, cuyas variaciones dependerán del amor y de la estabilidad que experimentaron durante la infancia, así como del conocimiento sociocultural recibido o la genética, entre otros factores. De hecho, sean cuales sean nuestras circunstancias externas, los expertos en eneagrama sostienen que, por muy cariñosos que hayan sido nuestros padres, la tremenda experiencia que supone el parto suele dejarnos heridas psicológicas profundas. A lo largo de nuestra infancia, estas se van abriendo e intensificando y provocan que nuestra necesidad de amor pueda llegar a ser desmesurada. Esta es la razón de que los primeros 6 años de vida siempre tengan un gran impacto en el posterior desarrollo de nuestra personalidad y, por ende, en la desconexión con el ser. Eso sí, cuanto más amor y estabilidad hayamos recibido durante estos años, o más percibamos haber recibido, menor necesidad habremos tenido de protegernos bajo la falsa identidad del ego. A partir de esta percepción subjetiva y distorsionada, el ser comienza a ser sepultado por una serie de patrones de conducta inconscientes. Cuanto menos nos aman o menos amor creemos que estamos recibiendo, más fuerte y dura se vuelve nuestra personalidad, ego o falso yo, sin mencionar los casos de maltratos físicos y psíquicos, cuyas experiencias traumáticas provocan que este escudo protector sea inmensamente más desproporcionado del de la mayoría. Con el paso de los años, incorporamos una serie de comportamientos impulsivos que se disparan automáticamente como reacción a lo que sucede fuera. Así, estos mecanismos de protección terminan por fijarse en nosotros, transformándose en falsa forma de ser. Este proceso de identificación genera que empecemos a creer que somos nuestra personalidad, ego o falso yo. Por eso normalmente reaccionamos de una misma forma frente a determinados estímulos externos, cosa que nos impide ser del todo libres. Y es que cuanto más egocéntricos somos, menos es nuestra capacidad de aceptar lo que no depende de nosotros, y mayor y más intenso es nuestro sufrimiento. Así, conocer cuál es nuestro tipo de personalidad a través del eneagrama nos sirve para liberarnos de nuestra ignorancia e inconsciencia, o dicho de otra manera, nos ayuda a identificar y trascender las limitaciones del ego para reconectar con las cualidades y fortalezas de nuestra verdadera esencia. Además de responder a la pregunta ¿por qué somos como somos? Este manual de instrucciones de la condición humana también nos ayudará a cultivar la empatía y la compasión. No en vano nos proporciona un mapa objetivo de la personalidad humana, a través del que podemos comprender más profundamente las motivaciones que hay detrás del comportamiento de las personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día, ya que nadie puede cambiar a otro ser humano. Siempre es uno mismo el que decide cambiar. Es fundamental aprender a aceptar a los demás tal y como son, si no, el conflicto está garantizado. Tema 4. ¿Cómo funciona el eneagrama? Muchas veces el desconocimiento del eneagrama provoca que se lo describa como un medio de encasillar o etiquetar a las personas, pero la experiencia demuestra todo lo contrario. Esta herramienta psicológica, encaminada a hacer consciente al complejo proceso de nuestra mente, muestra la caja en la que cada uno de nosotros se ha ido encerrando y los pasos necesarios para que podamos salir de ella. Solo así podremos volver a conectar con nuestra esencia más profunda. Fruto de ese reencuentro con lo que somos verdaderamente, surge dentro de nosotros la paz interior que siempre hemos estado buscando fuera. A este estado natural de conexión con el ser también se lo conoce como felicidad. El eneagrama describe 9 eneatipos, es decir, 9 modelos mentales, esqueletos psicológicos o tipos de personalidad. Cada uno de los 9 puede vivirse desde el ego o desde el ser, en función de nuestro nivel de conciencia, nuestro grado de comprensión y nuestro estado de ánimo. Y para facilitar el manejo y la comprensión de esta herramienta de autoconocimiento, se emplean 9 números.
Estos podrían ser letras o nombres de animales, en sí mismos no tienen ningún significado. El eneagrama no está relacionado con la numerología ni nada por el estilo. Cada uno de nosotros nace con un eneatipo determinado, es decir, en contacto con una de las 9 esencias que define el eneagrama. Sin embargo, durante nuestra infancia desarrollamos de forma irremediable nuestro correspondiente tipo de ego para protegernos y sobrevivir emocionalmente. Y dado que nadie nos ha enseñado a conocernos a nosotros mismos y vivir desde lo esencial, la mayoría de los adultos solemos estar identificados con nuestro falso concepto de identidad. De ahí que nuestra existencia suele estar marcada en mayor o menor medida por la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Para poder crecer y evolucionar como seres humanos, el primer paso consiste en identificar cuál es nuestro eneatipo principal, aquel que determina nuestra herida de nacimiento. Es decir, lo que nos mueve inconscientemente a crear e identificarnos con el ego para evitar sentir el dolor, el vacío y la ansiedad que nos produce el vivir desconectados del ser. A su vez, nuestro eneatipo principal determina nuestro rasgo más característico de comportamiento, tanto cuando vivimos identificados con el ego como cuando reconectamos con nuestro verdadero ser. Si bien al investigar los 9 tipos de personalidad nos veremos reflejados en todos ellos, al profundizar lo suficiente, veremos que solo uno de estos 9 eneatipos define con más exactitud nuestro modelo mental particular. No se trata de quedarnos con las conductas y actitudes superficiales, sino con las motivaciones inconscientes y ocultas que las generan. En este sentido, cabe señalar que el proceso de autoconocimiento que propone el eneagrama está compuesto por 5 fases. Pongamos por caso que nuestro eneatipo principal es el 5, así el proceso vendría a ser el siguiente. Fase 1. No sé que soy el eneatipo 5. Dado que no conozco el eneagrama, no sé lo que es un eneatipo y mucho menos un 5. Fase 2. Sé que soy el eneatipo 5. Al realizar el trabajo interior que propone esta herramienta, verifico racionalmente que el eneatipo 5 es con el que me siento más identificado. Fase número 3. Sé por qué soy el eneatipo 5. Al ir profundizando, siento emocionalmente el dolor inherente de mi herida de nacimiento, desde la que surgen las carencias, los miedos y la frustración, desde la que he construido mi tipo de personalidad. Fase número 4. Sé para qué soy el eneatipo 5. En la medida que voy sanando mis heridas emocionales, reconecto con mi verdadero derecho a ser, descubriendo el propósito de mi vida, empezando a manifestar mis virtudes, cualidades y fortalezas esenciales. Fase número 5. Sé que no soy el eneatipo 5. Una vez me conozco a mí mismo, trasciendo la herramienta del eneagrama, pues lo que soy no puede encorsetearse en ningún eneatipo ni mucho menos en un número. Al llegar a este punto, ya no necesito de esta ni de ninguna otra guía para seguir mi propio camino en la vida. Podré perderme muchas veces más a lo largo de la vida, pero ya sabré cómo volver a encontrar mi centro sin ayuda de mapas ni referentes externos. Descentramiento y centramiento. Desde la perspectiva del eneagrama, nuestra forma de ser no solo viene determinada por nuestro eneatipo principal, sino que también está estrechamente relacionada con otros 2 eneatipos más, aquellos a los que nos descentramos y nos centramos. Así, cuando pasamos por una situación de estrés, desequilibrio y malestar prolongada, adoptamos los patrones de conducta egocéntricos de otro eneatipo, un movimiento denominado descentramiento o desintegración. Nos descentramos cuando nos identificamos en exceso con el ego. Como resultado, empezamos a reaccionar automáticamente cuando la realidad no se ajusta a nuestras necesidades, deseos o expectativas. Son esos días negros en los que nos sentimos vacíos, inseguros, preocupados, irritables o incómodos con nosotros mismos y con los demás. Cuando estamos descentrados, parece que el mundo entero está en nuestra contra. Son esos momentos en los que nuestra mente nos bombardea con pensamientos negativos y desagradables, que finalmente nos conducen a buscar alguna fuente de entretenimiento que nos permita evadirnos de nosotros mismos. El descentramiento es un proceso inconsciente que se desencadena cuando hemos llevado al extremo las estrategias egocéntricas movidas por nuestro tipo de personalidad. Se trata de un mecanismo de defensa encaminado a desahogar toda la presión y malestar acumulados. Sería algo así como una válvula de escape que nos genera un alivio temporal. Si no somos conscientes del
gaste emocional que supone esta desintegración momentánea, corremos el riesgo de caer en las garras del miedo, de la ira o de la tristeza. Y si no hacemos nada para remediarlo, puede arrastrarnos incluso al borde de la depresión. Por ejemplo, el eneatipo 1 se descentra al 4 asumiendo los pensamientos y conductas egocéntricos de este tipo de personalidad. Para recuperar nuestro centro, nuestro equilibrio interior, nos conviene poner en práctica ciertos comportamientos y actitudes esenciales de otro eneatipo, un movimiento denominado centramiento o integración. A diferencia del descentramiento, que es un proceso totalmente inconsciente y automático, el centramiento es un esfuerzo consciente y voluntario, que surge a raíz de comprender quiénes somos y qué necesitamos para ser verdaderamente felices. El centramiento es una invitación a comprometernos con nuestro proceso de desarrollo personal. Por un lado, consiste en cuestionar el sistema de creencias que nos mantiene anclados al ego. Por el otro, introducir nuestra nueva información en nuestra mente para cultivar nuevas conductas más constructivas con las que obtener nuevos y mejores resultados a nivel emocional. Esta sabiduría la obtenemos al centrarnos al eneatipo correspondiente, marcado a través del símbolo del eneagrama. Estamos centrados cuando nuestra mente está relajada, permitiéndonos estar muy atentos para controlar nuestras reacciones impulsivas y dejar de ser víctimas del ego. En este estado de conciencia nos sentimos alegres de poder disfrutar de la vida tal y como es, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de evasión para huir de nosotros mismos. En estos instantes esenciales nos abraza una paz y una felicidad duradera que nos permitirá interactuar con los demás como si fueran parte de nosotros mismos. Son estos días maravillosos en los que aceptamos sin reservas lo que sucede, sonriendo y cantando sin otro motivo que el que estar vivos. Por ejemplo, el eneatipo 1 se centra al 7, adoptando los pensamientos y comportamientos esenciales de este modelo mental. Así, para verificar cuál es nuestro eneatipo principal, es necesario corroborar la correlación existente con los eneatipos a los que se descentra y se centra, respectivamente, tal como muestran las flechas del símbolo del eneagrama. La influencia de las alas. Más allá de descubrir cuál es nuestro eneatipo principal y corroborar que efectivamente nos descentramos y descentramos a los tipos de personalidad correspondientes, desde la perspectiva del eneagrama, nuestra forma de ser también puede estar muy condicionada por los tipos de personalidad situados a la derecha y a la izquierda de nuestro eneatipo principal. Son las llamadas alas. Ciertas personas tienen 2 alas, otras 1 y algunos ninguna. Los expertos en eneagrama sostienen que la mayoría de los seres humanos tenemos un ala dominante que influye sobre nuestro eneatipo principal, tanto desde el ego como desde el ser. Es importante saber que la influencia que podemos estar recibiendo de estas alas, ya que nos ayuda a conocer más detalladamente las trampas a las que hemos de enfrentarnos para llegar a estar bien con nosotros mismos. Por ejemplo, el eneatipo 2 puede adoptar comportamientos del 1 y del 3. Además, cabe señalar que existen muchos niveles de desarrollo para cada eneatipo, los cuales describen nuestro nivel de identificación o de desidentificación con el ego, así como nuestro grado de conexión o de desconexión con nuestro verdadero ser. Por ejemplo, no tiene nada que ver un eneatipo 6 centrado que descentrado. A lo largo de la vida y fruto del impacto que han tenido algunas experiencias sobre nosotros, nuestra manera de interactuar con el mundo suele evolucionar hacia una mayor comprensión y conciencia, sintiéndonos cada vez mejor con nosotros mismos o, por el contrario, hacia una mayor ignorancia e inconsciencia, provocando que la lucha, el conflicto y el sufrimiento se adueñen de nuestro día a día. Cuanto más bajo sea nuestro nivel de conciencia, más egocéntrica será nuestra manera de ser y viceversa. Por ejemplo, una persona desconectada de sí misma se quejará cuando un día de lluvia le impida ir a tomar el sol a la playa con sus amigos. En cambio, otra más conectada y absolutamente integrada en la vida se adaptará a las circunstancias. Quizás se quede en casa contemplando la lluvia desde su ventana, aproveche para leer tranquilamente o decida quedar con esos mismos amigos en un entorno donde puedan guarecerse de la lluvia. El hecho externo es el mismo para los dos, pero la reacción emocional es distinta según su grado de sabiduría. Con la ayuda del eneagrama podemos liberarnos de nuestro egocentrismo y caminar por la vida adoptando la postura que más bienestar nos reporte en cada momento. Los 4 estados de la consciencia.
Vivimos en una sociedad tan inconsciente que hasta hace poco la Real Academia Española consideraba que las palabras conciencia y consciencia eran sinónimos. Sin embargo, tienen significados bastante diferentes. Por un lado, conciencia es esa vocecita interior que cuando vivimos identificados con el ego nos dice lo que está bien y lo que está mal, y cuando vivimos conectados con nuestra verdadera esencia nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento y frente a cada situación, sin caer en juicios morales y subjetivos de ningún tipo. Por otro lado, consciencia, que tiene que ver con darse cuenta, estar presente, observarse a uno mismo y, en definitiva, vivir aquí y ahora. El kit de la cuestión es que no podemos regirnos por nuestra conciencia si no vivimos de forma consciente. En este sentido, cabe señalar que existen diferentes estadios evolutivos en función de nuestro nivel de conciencia. El primero se llama inconsciente. En él vivimos de forma egocéntrica, victimista y reactiva, culpando siempre a algo o a alguien externo a nosotros. Ridiculizamos y nos oponemos violentamente al autoconocimiento porque tenemos mucho miedo al cambio. El segundo se conoce como consciente de la inconsciencia. Es decir, nos damos cuenta de que tenemos un lado oscuro y de que hay algo en nuestro interior de que podríamos revisar, en vez de malgastar toda nuestra energía a cambiar a los demás y el mundo en el que vivimos. Es entonces cuando, movidos por una saturación de sufrimiento, nos adentramos en una crisis existencial que nos conduce a la humildad de estar abiertos a conocernos mejor y de cuestionar nuestro estilo de vida. Pero debido a nuestra falta de comprensión y de entretenimiento, seguimos en conflicto con nosotros mismos y con la realidad. En esta etapa solemos decir, ¡qué felices los ignorantes! El tercer nivel se denomina consciente. Aquí ya no conocemos mejor y nuestro ego está más o menos integrado, con lo que somos altruistas, responsables y proactivos, sabiendo cómo cultivar un bienestar duradero. Se activan capacidades más elevadas que nos permiten afrontar la adversidad como una oportunidad del aprendizaje. Descubrimos quiénes verdaderamente somos más allá del personaje y se revela nuestro propósito de vida. Finalmente, la cuarta etapa se llama consciente de la consciencia. Totalmente desidentificados del ego, nos fundimos con la realidad, comprendiendo que el observador y lo observado son lo mismo. El silencio y la meditación se convierten en compañeros de viaje para preservar la profunda sensación de conexión, unidad y totalidad que se siente en el interior. Paradójicamente, se trata de una experiencia mística donde no hay lugar para el experimentador. Suele ser un estado temporal que deja una huella imborrable en la memoria del corazón. Estos 4 estados de conciencia no son lineales, sino que transmitan en espiral. A veces damos 3 pasos hacia adelante y 2 para atrás. Eso sí, la sabiduría que se adquiere por el camino jamás se pierde, se acumula en nuestra conciencia, a la cual accedemos cuando vivimos de forma consciente. De ahí que se suele utilizar la metáfora del despertar para aquellos que se han dado cuenta de la importancia del mirar hacia adentro, respetando los procesos de quienes siguen dormidos, en lucha y en conflicto consigo mismos, por estar constantemente perdidos mirando hacia afuera. Inconsciente. No sabemos lo que es el ego y, por consiguiente, no nos damos cuenta de que vivimos de forma egocéntrica, plenamente identificados con este falso concepto de identidad. Vivimos dormidos, con el piloto automático puesto, reaccionando impulsivamente cada vez que la realidad no se adecúa a nuestros deseos y necesidades egocéntricas. Al no tener control sobre nosotros mismos, no somos responsables ni dueños de nuestros actos. Somos marionetas del ego, quien nos mantiene tiranizados a una encarcelada psicología. Somos esclavos de nuestra mente y, en consecuencia, de nuestra ignorancia, que nos lleva a vivir bajo la tiranía del pensamiento inconsciente y negativo. Pensamos constantemente en el pasado y en el futuro, marginando por completo el momento presente. Adoptamos el rol de víctimas, quejándonos y culpando siempre a los demás de nuestros propios sufrimientos. Necesitamos evadirnos y narcotizarnos para evitar el contacto con nuestro vacío existencial. Creemos que la vida no tiene sentido. Consciente de la inconsciencia. Descubrimos lo que es el ego, nos damos cuenta de que somos muy egocéntricos y empezamos a entender lo que significa vivir identificados con este falso concepto de identidad.
Seguimos reaccionando impulsivamente, pero tomamos conciencia de que cambiar esta actitud tan nociva solo depende de nosotros mismos. Empezamos a tener control sobre nosotros mismos y somos en parte responsables de nuestros actos. Seguimos siendo esclavos de nuestra mente, pero en ocasiones conseguimos crear cierto espacio para no identificarnos con nuestros pensamientos. Pensamos en el pasado y en el futuro, pero intentamos centrarnos en el momento presente. Sufrimos, pero poco a poco dejamos de culpar a los demás, empezando a aprender de nuestros errores. Necesitamos evadirnos y narcotizarnos, pero lo llevamos a cabo conscientemente. Creemos que la vida tiene el sentido que le queremos dar. Consciente. Dejamos de estar identificados con el ego. Sabemos cómo gestionarlo para que deje de limitarnos, manipularnos y boicotearnos. Ya no reaccionamos impulsivamente, aunque podemos perder este estado de autocontrol en momentos de mucha adversidad, siempre y cuando dejemos de prestar la suficiente atención. Al tener domado al ego, somos dueños de nosotros mismos y, por tanto, totalmente responsables de nuestros actos. Al comprender cómo funciona nuestra mente, ya no nos invaden pensamientos. De hecho, pensamos conscientemente para llevar a cabo fines constructivos. Pensamos de forma consciente y lo hacemos en positivo, quedándonos con el aprendizaje que se oculta detrás de cualquier experiencia vivimos, el momento presente. Asumimos que somos 100% corresponsables y co-creadores no solo de nuestro bienestar, sino también de nuestras circunstancias actuales. Ya no sufrimos y esta ausencia de malestar nos hace sentir muy bien con nosotros mismos y con los demás. De ahí que no necesitemos evadirnos ni narcotizarnos. Sentimos que la vida tiene sentido porque le hemos convertido en un proceso de aprendizaje para llegar a ser felices. Consciente de la conciencia. Entramos en contacto con nuestro ser, esencia o yo verdadero, y nos sentimos unidos a todo lo que existe. Aceptamos y amamos todo lo que sucede porque es lo que es. Vivimos en un profundo estado de ataraxia, de imperturbabilidad interior. Cultivamos la atención consciente, nos observamos a nosotros mismos en tercera persona, con lo que somos capaces de tomar la actitud que más nos convenga en todo momento. Yendo más allá de nuestra mente, conseguimos alinearla con el momento presente, el único que existe en realidad. Vivimos tan conscientemente que no hay un lugar para el pensamiento. En caso de pensar, lo hacemos de forma neutra, pese lo que pese, pase lo que pase. Experimentamos plenitud interior, es decir, vitalidad, felicidad, paz interior, gozo, amor, alegría, gratitud. Gratitud de estar vivos. Lo sentimos en el vientre, debajo del ombligo. Aunque lo intentáramos, no podríamos evadirnos. Estamos plenamente conectados con nosotros mismos y con la realidad de la que formamos parte. La mente se disuelve, dejando de interpretar la realidad de forma dual para empezar a verla tal y como es, absolutamente neutra. Somos la vida, con lo que ya no necesitamos comprenderla ni dotarla de sentido. ¿Cómo leer este libro? A la hora de identificarse con uno de los 9 eneatipos, hay personas que dicen que les ha tocado el peor de todos, otras el más difícil. Algunos comentan que no saben muy bien cuál es el suyo, pero que uno de los tipos de personalidad les da literalmente asco. Otros se creen que es una decisión racional, pensando que el eneatipo es algo que puede escogerse, como si se tratara de elegir entre diferentes productos de un supermercado espiritual. Otros se ponen a reír cuando lo descubren, o sienten vergüenza, tristeza o rabia. Sea como fuere, el eneagrama es un espejo que nos invita a ser radicalmente honestos con nosotros mismos, atreviéndonos a aceptarnos tal y como somos, sin importar si en el momento de conocer esta herramienta nos encontrábamos identificados con el ego o, por el contrario, más en contacto con nuestro verdadero ser. Curiosamente, nuestro ego va a seguir tratando de boicotearnos, incluso mientras leemos este libro. A esta parte de nosotros no le interesa que nos conozcamos, pues podría resultar el principio del fin de su existencia. Antes de seguir leyendo, es recomendable tener a mano un rotulador fosforito, con el que ir subrayando todo aquello con lo que te sientas identificado, tanto en lo que concierne a tu lado oscuro como a tu parte luminosa.
Y dado que el eneagrama describe tendencias de comportamiento, no solo subrayes aquello que refleja tu momento presente, sino también todo lo que te recuerde a tu manera de ser en el pasado. Así, esta herramienta puede servirte para ponerle nombre a emociones, sentimientos y estados de ánimo que formen o hayan formado parte de tu vida interior. Y también como un termómetro evolutivo con el que medir más objetivamente en qué punto te encuentras en el camino del autoconocimiento. Afirmar que nos identificamos con el eneatipo 8, por ejemplo, no quiere decir que somos todo lo que se describe en este eneatipo. Más bien pone de manifiesto que reconocemos que dicha tendencia de comportamiento es la que mejor define a grandes rasgos nuestra forma de ser, tanto en el ego como en el ser. De ahí que no tengamos que sentirnos identificados con todo lo que se dice acerca de un eneatipo, principalmente porque todos los seres humanos somos mucho más de lo que se puede definir a través de esta herramienta, que tan solo nos sirve a modo de orientación y referencia. Si somos sinceros con nosotros mismos, tarde o temprano terminaremos por reconocer cuál es nuestro eneatipo principal, así como la correlación existente con el descentramiento, el centramiento y las alas. Al fin de lograrlo, hemos de tener el valor de aceptarnos tal y como somos. Ese es el primer paso para poder cambiar. Lo cierto es que el autoengaño es el único obstáculo que podemos encontrarnos a lo largo de este apasionante viaje de autoconocimiento. El eneagrama no es una varita mágica que pone fin a todos nuestros males, pero sí un útil instrumento para empezar a ser cada vez más conscientes de cuáles son los mecanismos psíquicos que nos mantienen esclavizados. Recordemos que es como una balsa que nos lleva de la orilla donde estamos a otra a la que queremos llegar. Una vez alcancemos nuestro destino, podremos seguir nuestro camino sin ella. Eso sí, el que rema siempre es uno mismo. Buen viaje.